bienvenidos a este nuevo vlog. Este vlog... ¡Qué cansa! Amigos y amigas, lo que están a punto de escuchar es algo que dejará a todo México en completo estado de sorpresa, una confesión que nadie esperaba de Ángela Aguilar, la joven que se ha convertido en un verdadero símbolo de la música mexicana y que, con tan solo unos pocos años de carrera, ha logrado colocarse en lo más alto de la industria. Pero antes de revelarte cada detalle de lo que ha sacudido a millones de seguidores, te invito a que te suscribas ahora mismo a este canal y actives la campanita de notificaciones, porque aquí siempre te contamos las historias más impactantes, las revelaciones más sorprendentes y los secretos que pocos se atreven a decir. No te lo pierdas y acompáñanos hasta el final, porque lo que ha salido a la luz de Ángela Aguilar no solo estremecerá tu corazón, sino que también hará que veas al artista como nunca antes. Ángela Aguilar, heredera de una de las familias más importantes de la música mexicana, los Aguilar, siempre ha sido vista como una joven de carácter fuerte, de disciplina incansable y de una sensibilidad artística única, cualidades que le han permitido conquistar escenarios en México, en Estados Unidos y en muchos otros países de habla hispana. Desde muy pequeña, con su voz dulce y poderosa, ya dejaba claro que estaba destinada a grandes cosas, pero jamás nadie pudo imaginar que detrás de aquella sonrisa brillante y aquella imagen impecable había sentimientos, pensamientos y secretos que hasta ahora habían permanecido ocultos. Y es justamente una de esas confesiones la que acaba de hacer estallar las redes sociales y los medios de comunicación. Las palabras de Ángela no fueron lanzadas al aire sin intención, sino que surgieron de lo más profundo de su ser, en un momento de sinceridad absoluta que dejó a todos, incluidos periodistas, fans y hasta miembros de su propia familia, completamente descolocados. La joven intérprete decidió abrir su corazón, romper el silencio y revelar una verdad que había estado cargando desde hacía tiempo, y aunque muchos pensaban que ya lo sabían todo sobre ella, lo cierto es que nadie estaba preparado para escuchar lo que se atrevió a decir. La confesión no solo revela aspectos íntimos de su vida personal, sino que también expone las duras presiones, las críticas y los juicios que ha enfrentado por ser parte de una de las dinastías musicales más poderosas y al mismo tiempo más observadas de todo México. Con lágrimas en los ojos, con la voz temblorosa pero firme, Ángela Aguilar confesó algo que inmediatamente se convirtió en noticia internacional. Y no fue un rumor, no fue un invento de la prensa amarillista, no fue una especulación de las redes, fueron sus propias palabras, dichas frente a una audiencia que jamás imaginó escuchar semejante declaración. Lo que parecía un encuentro sencillo, lo que aparentaba ser una entrevista más dentro de su carrera, terminó transformándose en un momento histórico que ya está marcado en la memoria de todos sus seguidores. Y aquí es donde comienza lo verdaderamente impactante. Porque esta confesión no solo tiene que ver con sus emociones, con su carrera o con sus decisiones personales. No, va mucho más allá. Lo que Ángela Aguilar reveló tiene la fuerza de un terremoto emocional y cultural que sacude la manera en que el público la percibe y que deja abierta una ventana hacia una realidad que durante mucho tiempo permaneció en la sombra. Lo que dijo fue tan profundo y tan inesperado que no solo sorprendió a México, sino que encendió debates en toda Latinoamérica y en comunidades de mexicanos en Estados Unidos que la siguen con devoción. Lo más impresionante es que Ángela Aguilar no eligió un escenario cualquiera para abrir su corazón, lo hizo en un momento en que las cámaras estaban sobre ella, cuando sabía que millones de personas podrían escuchar sus palabras y cuando el riesgo de ser malinterpretada era altísimo. Sin embargo, se atrevió. Su sinceridad resonó en cada rincón del país, porque México no solo la ve como una cantante, sino como un ícono cultural, un reflejo de la tradición y al mismo tiempo de la modernidad. Y fue ahí cuando sus frases comenzaron a circular como pólvora, desatando un torbellino de reacciones, admiración, sorpresa, incredulidad y hasta críticas que no tardaron en multiplicarse en redes sociales. La confesión de Ángela tocó fibras muy sensibles. Ella habló de las dificultades de crecer bajo la sombra de un apellido tan poderoso como el suyo, de lo complicado que ha sido para ella diferenciar entre la mujer que es y la artista que el público espera que sea, y de cómo las exigencias de una carrera que comenzó casi desde la infancia le han pasado una factura emocional que pocos imaginaban. Muchos pensaban que su vida era perfecta, llena de privilegios, de escenarios brillantes, de vestidos elegantes y de aplausos interminables. Pero lo que nadie sabía era el peso silencioso que cargaba en su interior, un peso que con el tiempo se volvió imposible de ocultar. Ángela reveló que, aunque la música ha sido siempre su pasión más grande, también ha sido una fuente de presiones que la han llevado a cuestionarse su propio valor como persona más allá del escenario. Confesó que muchas veces se sintió atrapada en un rol que no había elegido por completo, que hubo noches en las que lloró en silencio pensando si algún día sería reconocida por lo que realmente es, y no solamente por ser la hija de Pepe Aguilar. Esta frase, tan simple y tan directa,
provocó un silencio profundo en quienes la escuchaban. Porque, aunque parezca increíble, esa es la lucha de muchos artistas herederos de grandes nombres, vivir siempre bajo comparaciones, bajo expectativas imposibles y bajo una luz que a veces deslumbra tanto que opaca la propia identidad. Las redes explotaron. Miles de fans comenzaron a enviarle mensajes de apoyo, diciéndole que la querían justamente por ser ella, por su autenticidad y por el talento indiscutible que posee. Pero también hubo quienes la criticaron, quienes dijeron que su vida era demasiado privilegiada para quejarse, que muchas personas sueñan con tener la mitad de las oportunidades que ella tuvo desde niña. Y ese contraste de opiniones encendió aún más la polémica, convirtiendo su confesión en tendencia número 1 en Twitter, en Facebook y en TikTok, donde cada palabra era analizada, discutida y hasta usada para crear debates sobre lo que significa ser un artista en la era digital. Lo cierto es que, más allá de las opiniones divididas, nadie pudo negar el impacto de lo que Ángela dijo. Porque detrás de esa confesión hay una verdad universal: la fama no siempre equivale a felicidad, el éxito no siempre elimina la soledad, y el aplauso no siempre sana las heridas invisibles. Y Ángela Aguilar, con su juventud y su sinceridad, puso en palabras lo que muchos artistas callan por miedo a ser juzgados o por temor a parecer débiles. Ella decidió mostrarse humana, vulnerable, real, y esa valentía fue lo que provocó un eco tan profundo en todo México. A medida que pasaban las horas después de la confesión, los medios de comunicación comenzaron a difundir titulares incendiarios. Ángela Aguilar rompe el silencio, la confesión que sacude a la dinastía Aguilar, México sorprendido por las palabras de su estrella más joven. Cada programa de espectáculos, cada columna de opinión y cada canal digital buscaba desmenuzar sus declaraciones, encontrar un sentido más amplio, leer entre líneas. Algunos aseguraban que la joven estaba cansada de las exigencias familiares, otros decían que era un grito de auxilio, mientras que algunos especialistas en música señalaban que era un movimiento estratégico para liberarse de la sombra de su apellido y construir una identidad artística propia. Pero lo más importante no estaba en las interpretaciones externas, sino en la emoción que transmitió su voz. Porque Ángela no habló como una figura pública tratando de cuidar su imagen, habló como una persona cansada de fingir fortaleza, habló como una mujer que necesitaba ser escuchada. Y ese detalle fue lo que conectó con millones. Escuchar a una estrella admitir que detrás del glamour hay luchas internas que duelen y que pesan tanto como las de cualquier otro ser humano. Esta confesión también abrió un debate sobre la salud mental en el mundo del espectáculo. Psicólogos, periodistas y hasta otros artistas aprovecharon la oportunidad para resaltar la importancia de hablar de lo que se siente, de no ocultar la tristeza detrás de una sonrisa falsa y de normalizar el hecho de que, aunque alguien parezca tenerlo todo, puede estar atravesando tormentas internas. El gesto de Ángela fue interpretado como un acto de valentía, un mensaje implícito de que pedir ayuda no es signo de debilidad, sino de fortaleza. La confesión de Ángela Aguilar no quedó encerrada únicamente en el momento de la entrevista, no fue un comentario pasajero que se perdió en el aire, fue un terremoto mediático que desencadenó olas de reacciones que se multiplicaron en cuestión de minutos. Los titulares comenzaron a replicarse en portales de noticias de México, de Estados Unidos, de toda Latinoamérica, y lo que parecía ser un evento aislado pronto se convirtió en un fenómeno cultural. Personas de distintas generaciones comenzaron a opinar, desde los más jóvenes que la siguen por TikTok y sus presentaciones en vivo, hasta los más adultos que ven en ella la herencia viva de la música vernácula mexicana. La pregunta era una sola: ¿qué significa realmente lo que Ángela dijo? Mientras tanto, la familia Aguilar, que siempre ha mostrado una imagen sólida y unida, se vio envuelta en un torbellino de especulaciones. Muchos se preguntaban cómo habría reaccionado Pepe Aguilar al escuchar las palabras de su hija, otros señalaban que Flor Silvestre, su abuela, siempre la apoyó en vida para que encontrara su propia voz y no viviera bajo la sombra de nadie. Los medios recordaban los años de sacrificio de toda la dinastía y cómo cada integrante había tenido que cargar con la responsabilidad de mantener viva una tradición que forma parte del corazón cultural de México. En ese contexto, la confesión de Ángela adquiría aún más peso. No era solo una declaración personal, era un eco de generaciones, un recordatorio de que cada nueva voz dentro de una dinastía artística debe encontrar su propio lugar. Pero lo que más impactó fue la forma en que los fans reaccionaron. Lejos de darle la espalda, la mayoría se volcó a apoyarla con mensajes llenos de cariño. Twitter se inundó de frases como "estamos contigo, Ángela, tu talento habla por ti, no necesitas demostrar nada, ya eres grande". Y aunque siempre hubo detractores, la ola de respaldo fue tan masiva que terminó por demostrar que, a pesar de las críticas que ha enfrentado en otras ocasiones, el cariño del pueblo mexicano hacia ella sigue siendo sólido y profundo.
Ese apoyo colectivo fue interpretado por muchos como un abrazo simbólico, como un recordatorio de que el público no solo quiere ídolos perfectos, también quiere seres humanos de carne y hueso, capaces de mostrar sus emociones. La industria musical tampoco permaneció en silencio. Varios artistas jóvenes y consagrados salieron a respaldarla públicamente. Algunos mencionaron que ellos mismos habían sentido presiones similares, otros compartieron historias de cómo tuvieron que luchar contra etiquetas o comparaciones familiares. La confesión de Ángela, sin proponérselo, abrió una puerta a una conversación más grande, una conversación que cruzó fronteras y que puso sobre la mesa un tema incómodo pero necesario. ¿Cuánto le exigimos a nuestros artistas y cuánto entendemos de lo que realmente viven? Lo más sorprendente fue que, en lugar de debilitar su imagen, este episodio la fortaleció. Porque lo que muchos esperaban que fuera una señal de vulnerabilidad, terminó convirtiéndose en una muestra de fortaleza. Las ventas de sus discos se dispararon, sus videos en YouTube comenzaron a recibir aún más visitas, y en plataformas de streaming como Spotify su nombre apareció en las listas más escuchadas de la semana. Este efecto contradijo la creencia de que mostrarse frágil podría perjudicar su carrera. Todo lo contrario, el público valoró la honestidad y la premió con aún más apoyo. Los especialistas en marketing musical señalaron que lo que pasó con Ángela es un ejemplo claro de cómo la autenticidad conecta más que cualquier estrategia fabricada. En una época en la que las audiencias desconfían de lo artificial, escuchar a una estrella hablar desde el corazón, sin filtros ni máscaras, genera un impacto que ningún plan publicitario puede lograr. Y fue precisamente eso lo que sucedió. La confesión resonó porque era genuina, porque venía cargada de verdad, porque se notaba en su tono de voz que no había un guión detrás. Por supuesto, también hubo polémica. Algunos críticos aseguraban que sus palabras podían interpretarse como un desdén hacia la herencia que la familia Aguilar le entregó, que era una falta de gratitud hacia el camino ya abierto por sus padres y abuelos. Otros, más radicales, afirmaban que lo había hecho para llamar la atención en un momento en que necesitaba publicidad para su música. Sin embargo, estas voces críticas se vieron minimizadas frente a la marea de apoyo que inundó las redes. Porque lo cierto es que el público, en su mayoría, percibió la confesión no como un ataque a su familia, sino como un desahogo personal que cualquiera en su lugar podría haber necesitado expresar. A medida que avanzaban los días, la historia seguía viva. Programas de televisión dedicaron horas enteras a debatir el tema, influencers grababan videos opinando sobre lo que Ángela había dicho, y hasta psicólogos invitados a programas de radio analizaban el fenómeno desde la perspectiva emocional y social. El eco era tal que parecía imposible que la noticia se apagara. Cada palabra, cada gesto y cada detalle de aquella confesión fue repetido, comentado y reinterpretado una y otra vez. El poder de esa revelación también radicó en el contexto. Ángela no es cualquier artista, es la heredera de una dinastía que representa la música mexicana en su máxima expresión. Su voz no es solo la voz de una joven cantante, es la voz de una generación que lleva sobre los hombros el peso de mantener viva una tradición cultural que ha marcado al país por décadas. Y cuando alguien así se atreve a mostrarse humano, vulnerable, el impacto trasciende lo individual para volverse colectivo. Porque lo que está en juego no es solo su carrera, sino la percepción de todo un legado. Y, sin embargo, ahí radica también su grandeza. Al confesar lo que sentía, Ángela no rompió con su herencia, la engrandeció. Porque demostró que incluso los grandes nombres, incluso las leyendas en formación, son seres humanos que sienten, que sufren y que necesitan ser comprendidos. Ese mensaje, aunque no lo buscara, se convirtió en una lección para muchos, un recordatorio de que detrás de cada artista que admiramos hay una persona que carga con sus propias batallas. Lo que nadie podía prever es que, a raíz de su confesión, surgieron historias que comenzaron a salir a la luz, testimonios de personas cercanas que hablaban de momentos en los que Ángela había mostrado señales de cansancio emocional, de dudas sobre su camino, de silencios prolongados que escondían pensamientos difíciles de compartir. Aquellos detalles, que hasta ese instante habían pasado desapercibidos, de pronto cobraron sentido. Fans recordaban entrevistas antiguas en las que Ángela respondía con evasivas cuando le preguntaban si alguna vez se había sentido presionada por su apellido, y ahora esas evasivas parecían gritos silenciosos que finalmente encontraron voz. La joven estrella habló con una franqueza que desarmó incluso a sus críticos más férreos. Admitió que había noches en las que el brillo del escenario se apagaba y lo único que quedaba era la soledad de un cuarto de hotel, lejos de sus amigos, lejos de una vida común de juventud, rodeada de compromisos y de responsabilidades que muchas veces parecían ajenas a su edad. Confesó que en más de una ocasión deseó desaparecer del ojo público para respirar,
para ser simplemente una muchacha de su edad sin que cada paso fuera observado y comentado por millones. Esa confesión dolió porque reflejaba una verdad incómoda: la fama roba anonimato, roba simplicidad, y muchas veces roba la paz interior. México entero quedó atrapado en sus palabras. Programas matutinos de televisión iniciaban sus emisiones con titulares sobre lo que Ángela había dicho, las estaciones de radio debatían el tema con oyentes que llamaban para opinar, y hasta periódicos de política y economía dedicaban espacio a la confesión de la cantante, porque el fenómeno había trascendido el espectáculo para convertirse en un tema social. De pronto, la juventud mexicana veía en Ángela un espejo, una chica que, a pesar del éxito, compartía las mismas inseguridades y temores que muchos sienten en silencio. Pero lo que más sorprendió fue la madurez con la que, aún entre lágrimas, supo explicar lo que sentía. Ángela no se presentó como víctima, no buscó compasión gratuita, se presentó como una mujer que luchaba por encontrar su propia identidad en medio de una tormenta de expectativas. Eso la hizo más grande todavía a los ojos de muchos, porque no era solo la cantante prodigiosa que heredó la voz y el talento de su familia, era alguien capaz de levantar la voz y decir: aquí estoy, con mis dudas, con mis heridas, con mis miedos, pero también con mi verdad. El impacto de sus palabras no tardó en llegar más allá de México. En Argentina, Chile, Colombia y España, medios especializados en música y cultura comenzaron a reproducir la historia. En Estados Unidos, particularmente entre las comunidades latinas, su nombre se convirtió en tendencia porque muchos jóvenes migrantes veían en ella la representación de sus raíces y al mismo tiempo un símbolo de lucha personal. Cada vez que se compartía su confesión en redes sociales, miles de comentarios aparecían, la mayoría cargados de empatía y de gratitud por su sinceridad. Las plataformas digitales comenzaron a registrar un fenómeno curioso. No solo aumentaron las búsquedas sobre sus canciones, sino que también se multiplicaron los videos de reacción, los análisis y hasta los podcasts dedicados a reflexionar sobre lo que había dicho. La confesión de Ángela Aguilar se convirtió en un caso de estudio sobre cómo un momento de vulnerabilidad puede transformar la percepción de una estrella y abrir conversaciones que antes parecían imposibles. La dimensión del suceso era tal que incluso universidades y especialistas en comunicación comenzaron a referirse a lo ocurrido como el efecto Ángela, un término para explicar cómo la autenticidad de un artista puede generar un impacto cultural más poderoso que cualquier estrategia de marketing. El efecto Ángela era la prueba viviente de que la verdad, aunque duela, tiene más fuerza que cualquier ficción cuidadosamente construida. En medio de todo este torbellino, Ángela guardó silencio durante algunos días. Después de su confesión, prefirió no responder a cada crítica ni a cada halago, se refugió en su familia y en sus proyectos, dejando que las palabras hablaran por sí solas. Ese silencio también fue interpretado de múltiples maneras. Algunos lo vieron como un descanso necesario, otros como una estrategia para mantener el misterio. Pero lo cierto es que ese silencio le dio aún más poder a su mensaje, porque al no diluirlo con nuevas declaraciones, dejó que su confesión quedara grabada con fuerza en la memoria colectiva. Mientras tanto, su padre, Pepe Aguilar, apareció en algunos medios con declaraciones breves, defendiendo a su hija, resaltando su valentía y recordando que la presión sobre un artista joven puede ser mucho más fuerte de lo que la gente imagina. Sus palabras fueron vistas como un respaldo incondicional y como un intento de proteger a Ángela del vendaval mediático. Aquella reacción calmó a algunos que temían una fractura familiar, y reforzó la idea de que, más allá de las polémicas, la dinastía Aguilar se mantenía unida frente a las adversidades. Y así, día tras día, la confesión de Ángela Aguilar se fue convirtiendo en una historia que trascendía lo anecdótico para convertirse en un símbolo. No era solo la confesión de una cantante famosa, era la confesión de una generación que se siente presionada por estándares imposibles, que lucha por encontrar su voz en un mundo saturado de expectativas y comparaciones. Su historia resonó porque era la historia de miles de jóvenes que, aunque no tengan cámaras apuntando hacia ellos, saben lo que es sentirse atrapados entre lo que quieren ser y lo que otros esperan de ellos. Ese es el verdadero impacto de lo que dijo. Ángela Aguilar no habló solo de sí misma, habló sin saberlo por millones. Y ahí radica la grandeza de sus palabras. Y así, después de días de silencio y de una tormenta mediática que parecía interminable, Ángela Aguilar volvió a levantar la cabeza. Con la misma fuerza con la que había confesado sus miedos, ahora mostró su determinación de seguir adelante. Dejó en claro que no se rendiría, que su voz seguiría sonando en cada escenario, que su historia apenas comenzaba y que las lágrimas que alguna vez derramó se habían transformado en la energía que la impulsaría a crecer aún más. La joven que había conmovido a millones con su sinceridad ahora se presentaba como un símbolo de resistencia, como alguien que,
a pesar de los juicios, las comparaciones y las críticas, estaba decidida a no dejar de cantar, a no dejar de luchar por su identidad y a no dejar de conquistar corazones. Su confesión no fue el final de su camino, fue el inicio de una nueva etapa. Una etapa en la que México ya no solo la ve como la hija de Pepe Aguilar, sino como Ángela, la mujer que tuvo el valor de abrir su alma y demostrar que las estrellas también lloran, pero que esas lágrimas, cuando se transforman en fuerza, pueden iluminar más que cualquier reflector. Y ahí estaba ella, renacida, más auténtica, más fuerte, más humana. Amigos y amigas, lo que Ángela Aguilar nos ha demostrado con esta historia es que incluso en los momentos más oscuros se puede encontrar luz, que la vulnerabilidad no es debilidad, sino un puente hacia la verdadera fortaleza, y que cuando alguien se atreve a decir la verdad, puede inspirar a todo un país. Su voz seguirá sonando, no solo en la música, sino en el alma de quienes entendieron que ella, como todos nosotros, también libra batallas invisibles. Por eso, si esta historia te conmovió tanto como a mí, te invito a que te suscribas ahora mismo a este canal, porque aquí siempre traemos las revelaciones más impactantes y las historias más inspiradoras que marcan la diferencia. Activa la campanita de notificaciones, comparte este video y acompáñanos en cada nuevo capítulo, porque la fuerza de artistas como Ángela Aguilar nos recuerda que, a pesar de todo, siempre se puede renacer y siempre se puede superar. Suscríbete ahora y no te pierdas lo que viene, porque lo mejor, lo más impactante y lo más verdadero aún está por contarse.